el tema se llama Soy el mismo. No le puse signos de preguntas ni de admiración porque muchas veces podemos admirarnos de que soy el mismo porque se está admirando que es el mismo, o preguntándose tal vez porque es el mismo. Entonces el tema se llama el día de hoy Soy el mismo. Vamos a desarrollarlo en 2 Corintios capítulo 5 verso 17, en donde aquí va a estar escrito los versos. Y vamos a leerlo. 2 Corintios 5, 17, dice aquí, pero aquí está escrito, amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, amén. Bueno, ayúdenme vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento y que podamos recibir este mensaje y que el Señor me use como un instrumento a mí también. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor amado, vamos a exponer este tema. Bendito Dios, le pido, Señor amado, que yo sea un instrumento, bendito Dios, para su honra y para su gloria, Padre bendito. Y le pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, Señor, que circuncide nuestros oídos, Señor, que ponga en nosotros oídos de discípulo, bendito Dios, para que podamos atesorar su palabra, para que podamos escucharla, bendito Dios. Señor, ayúdenos a que su palabra, bendito Dios, no vuelva vacía a usted, sino que haga la obra por el propósito por el cual fue enviada hoy en esta noche a cada uno de nosotros, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos y le damos gracias, bendito Dios. Amén. Bueno, entonces les decía que no le puse signos de admiración al tema, porque muchas veces nos podemos admirar de que puede decir alguien, soy el mismo, que se admira, que es el mismo de hace tiempo hasta la fecha de hoy. Pero tampoco no le puse de pregunta porque es para que se pregunte, ¿será el mismo? Porque no somos lo mismo. Entonces, aquí nos está diciendo de que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O sea, dicen las versiones, si alguno está en Cristo es una nueva persona, dicen algunas versiones, hay donde dice criatura. Pero verdad que todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces, dice la palabra que somos una nueva persona. O sea, la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En el transcurso de la vida, muchas personas han pasado por distintas etapas o comienzos donde tienen que empezar de cero, empezar en algo, como lo que nos está diciendo el verso acá, que una nueva vida ha comenzado, una nueva etapa en la persona cuando comienza en algo, como por ejemplo, cambiar un nuevo trabajo. Si cambia un nuevo trabajo, comienza de cero. Bueno, por ejemplo, tal vez no aquí cerca, ¿verdad? Pero las personas que se mueven, pongamos un ejemplo, del estado de California al estado de aquí de Oklahoma, se están moviendo, entonces ellos se están moviendo de sus trabajos y vienen para este lugar y entonces encuentran otros compañeros de trabajo, tal vez venga a trabajar en lo mismo, pero va a encontrar otros compañeros de trabajo diferentes a los que tenía donde él estaba. Y también va a encontrar diferentes cosas, porque tal vez estaba acomodado a como estaba la persona, pero entonces va a tener un nuevo comienzo. Y lo mismo sucede cuando se cambia de ciudad. Cambiamos de un ejemplo, del estado de California al estado de Oklahoma, estamos cambiando de ciudad. Entonces hay un nuevo comienzo, venimos a encontrar otras reglas, ¿verdad? Entonces, tal vez sería más estricto allá o menos estricto aquí, pero empezamos un nuevo comienzo, una nueva etapa cada vez que hacemos un cambio. También puede ser cambiar la escuela, como los padres, ¿verdad? Ya hay padres de familia, traen a sus hijos que se cambian de estado. Los niños tienen los niños o jóvenes que entran a un colegio o a una escuela, tienen un cambio y van a empezar de cero nuevamente, van a comenzar a ser amigos. Van a comenzar a ser compañeros. Tal vez les cueste y tal vez no, pero todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo, amén. Iniciar un matrimonio. Por ejemplo, un matrimonio. Se comienza solo, ¿verdad? Se platica como amigos, empieza el noviazgo, pero no es todo, nomás solo el noviazgo de conocerse, sino que entra en lo que es la etapa del matrimonio. Cuando entramos a la etapa del matrimonio, vamos conociendo cosas de la pareja que no conocíamos. Y aún
tal vez vamos a llegar a morir con la pareja y no vamos a conocerla toda, a la pareja. Porque hay tantas cosas, ¿verdad?, que van saliendo en el transcurso del camino y muchísimas otras cosas más. O sea que de cada uno de estos comienzos que se producen cambios externos en las personas y también en el entorno donde viven y se desarrollan las personas, hay un cambio. Ser una persona nueva en Cristo significa un nuevo comienzo y el cambio se realiza de adentro hacia afuera, el cambio. Ahora bien, lo que significa que Dios tiene el poder de cambiar pensamientos, actitudes y la manera incorrecta de vivir de las personas. Dios tiene ese poder cuando estamos diciendo en este verso. Ahora, el apóstol Pablo es el que escribía esto a los Corintios. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo vemos nosotros a las personas? ¿Cómo las vemos? Aquí le voy a explicar cómo el apóstol Pablo, él se estaba refiriendo a los Corintios, pero cómo nosotros vemos a las personas. Aquí el apóstol Pablo describe cómo son los Corintios. ¿Ustedes saben cómo eran los Corintios? Bueno, da referencias en capítulo 11. Da referencia en 1 Corintios capítulo 11 cómo eran ellos. Entonces, vemos pero vamos a leer, esto es en la introducción, cómo vemos a las personas. Aquí dice Nueva Versión Internacional, dice, así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conoceremos así. Porque está hablando de criterios meramente humanos, porque nosotros como humanos vemos a las personas, si hizo algo en el pasado, queremos seguirla juzgando por lo que hizo. Pero ya no es así. Ahora bien, este tema es muy importante para todos, pero también es muy importante para los jóvenes, ¿verdad? Porque uno ya pasó por esa etapa y cuando uno quisiera retroceder el tiempo, arreglar tantas cosas en la vida de uno, quisiera enmendarlos y que el tiempo se retrocediera y poderle entregar la juventud a Dios. Pero ya no podemos, lastimosamente, ya no podemos. Entonces, dice esto, ¿verdad? Porque si nosotros nos enfocamos en el carácter, en el temperamento de la persona, nos podemos equivocar. Si nos enfocamos en el carácter de la persona, nos vamos a equivocar porque no es así la cosa. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciéndoles aquí que él se había propuesto a no ver a los corintios de la manera, ahorita vamos a explicarle. Porque él recita en el verso, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva persona y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que quiero decirle que el punto aquí es de que Dios no va a escarbar su pasado. Dios no va a escarbar su pasado. Lo que lo escarbamos somos nosotros el pasado. Porque Dios nos da una nueva oportunidad y Él nos va a evaluar, nos va a juzgar desde el momento que Él se nos reveló nuestra vida, de que Él llegó a nuestra vida desde ese momento, pero Dios no va a escarbar nuestro pasado. Nosotros mismos somos los que no nos perdonamos a nosotros. Pasan tantas cosas en la vida nuestras, pero nosotros mismos somos los que nosotros no nos perdonamos. Nosotros pasamos pidiéndole perdón a Dios por el mismo pecado de hace tantos años. Pero porque no nos perdonamos, porque no hemos llegado a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Bueno, esto significa que Dios tiene el poder de cambiar pensamientos. Hace un momento les dije eso. Cambiar pensamientos, actitudes y la manera incorrecta de vivir de las personas. Eso es lo que el poder de Dios hace. Ahora bien, les voy a dar un ejemplo. Ustedes se recuerdan del juez que estaba nominado a la Corte Suprema de Justicia, que ahora ya es juez. Él tiene, parece que casi los 50 años de edad. ¿Cuántos supieron de esa noticia? Que se estaba nominando. Bueno, supieron de esa noticia. Pero este juez estaba nominando para postularse en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en la máxima Corte Suprema. Y entonces llegaban los medios, llegaban mujeres acusándolo a él de que había tenido relaciones sexuales con él y que habían hecho tantas cosas. Pero esto había sido en la juventud de él. No en tanto tiempo, pero ¿cuánto tiempo espera la persona para venir y sacar esas cosas?
cuánto tiempo tiene que pasar. Ahora bien, el hombre fue joven, las mujeres fueron jóvenes. Tal vez una fiesta de una escuela o algo pasó, sucedió alguna cosa y llegaron al acto sexual. Ahora bien, ellos lo que están haciendo es escarbando el pasado de este hombre, escarbándolo. Pero Dios en nosotros no hace eso. Amén. Entonces, muchas veces es innegable decir que las personas decir yo soy el mismo, no he cambiado. Pero sí hemos cambiado, para bien o para mal, pero hemos cambiado. Alguien puede decir que no ha cambiado, que sigue siendo igual, pero tal vez los hechos, las obras demuestran lo contrario, porque los caracteres nuestros demuestran lo contrario. Aún la iglesia, algunas iglesias dicen no cambiamos, dice que caen en monotonía, pero sí han cambiado, ya no es lo mismo. Dios, como dijo el hermano que ministró las ofrendas, dice, es el mismo Cristo del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento. Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer, hoy, mañana, si Dios nos permite, da vida y de siempre. Entonces, Él no tiene sombra de variación. Nosotros somos los que cambiamos, como le decía. Cambiamos para bien o para mal. Ahora, cuando nos miramos a un espejo, nos vemos a un espejo y decimos nosotros, ¿cómo han pasado los años? Y hoy sí han pasado los años. Y hacemos a veces lo imposible, ¿verdad? Porque algunos se pintan el pelo, pero se hace esto y lo otro, pero los años han pasado. Nos vemos en el espejo. Y sucede que vienen los recuerdos cuando eran jóvenes, pero ya el tiempo ha pasado y hemos cambiado. Pero muchas veces seguimos lo mismo con nuestras actitudes. No hemos cambiado. Ahora, ya no se pueden recuperar los años, solo los recuerdos quedan. Tal vez muchas personas los dañaron en el tiempo pasado, o tal vez muchas personas hicieron bien en nuestra vida que solo nos marcaron, ¿verdad? Y quedaron los recuerdos. O le podía preguntar a alguno de los presentes aquí, como hermano Chanito, ¿se siente como cuando tenía 20 años? No, ¿verdad? Entonces, de esta manera, tenemos un nuevo comienzo en Cristo. No somos los mismos ya. El punto es que nuevamente Dios no va a evaluarlos, Él los va a evaluar desde el momento que aceptamos a nuestro Señor en nuestra vida, a nuestro Señor Jesucristo. Pues decimos, ahora ya somos cristianos, somos una nueva criatura. Pero vamos al desarrollo. 1 Corintios capítulo 6 del 8 al 10, Reina Valera del 60, dice ahí, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los de afuera, a los hermanos. Entonces aquí los corintios, eso es lo que estaban haciendo. Entonces, es importante ver lo que dice a los hermanos. Me tiembla la mano por los nervios. No lo voy a usar. Entonces dice de que, por lo contrario, vosotros mismos cometéis injusticia y defraudáis a los hermanos. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿O no os dejéis engañar? Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, ni heredarán el reino de Dios. Dice el verso 11, y esto erais alguno de vosotros. Esto erais alguno de vosotros. Pero el apóstol Pablo les decía aquí, pero ahí les decía pero al contrario de vosotros mismos cometéis injusticias. Le estaba hablando a los corintios. Defraudáis y esto a los hermanos.
El apóstol Pablo le está hablando a los corintios. Entonces le da esta pequeña lista, porque es pequeña. Hay más listas en la Biblia. Y le da esta lista diciéndole, pero ahorita vamos a ver cuando le está diciendo, cometéis injusticia y defraudáis. Y esto a los hermanos. Ahorita vamos a ver por qué les está diciendo todo eso. Entonces vamos a ver el punto número 1, los injustos. Los injustos, dice 1 Corintios 9:7. Vamos a ver eso, 9:7. Pero dice que la palabra es cacos. Ahí está, usted puede anotar para que usted pueda averiguar, pero dice que es indigno, inválido, sin valor. Cuando está diciendo inválido, no crea que es una persona inválida, ¿no? Sino que sin valor también, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo, en 1 Corintios 9:7 es cuando está diciendo no alguien va a la guerra, dice, y va a la guerra a sus propias despensas, o sea, va a la guerra con sus propias fuerzas, con su dinero. Es como que les dijera, pero le digo, este tema es muy importante, aún más también, mucho más importante también hasta para la juventud, porque ellos van a estar a tiempo de no cometer un agravio de estos. Entonces, le dice ahí de que vayan a la guerra a sus propias despensas. Nadie va a la guerra a sus propias despensas. Es como que le dijeran, bueno, cuando el hermano está sirviendo aquí, hermano Chanito, le dijeran, usted va a ir a la guerra, pero se compra todo lo necesario, su uniforme, su mochila, se compra su arma y sus balas y va a la guerra. Eso es ser injusto. También dice el mismo verso, 9:7 de 1 Corintios. Dice de que si planta un viñedo, como que le dijera, planta un viñedo, planta árboles de fruta, árboles de verdura, lo que tenga, pero no comas nada de eso. Eso es ser injusto. Lo está diciendo el verso. También dice que, como que un ejemplo, cómprate unas vacas lecheras que den mucho producto, ¿verdad? Pero no agarres nada de ello. Eso es ser injusto. Otra cosa que es injusto puede ser de que en el matrimonio, cuando se llega en el hogar, ¿verdad? De que el hombre es el que trabaja más fuertemente, ¿verdad? Se supone que así es. Entonces, pero si en algunos lugares, en algunos hogares, la mujer también trabaja. Pero si la mujer también trabajara y el matrimonio, o sea, los dos trabajan y llega a la casa el hombre y la mujer llegan a la misma hora, ponga que es a las 4 de la tarde. Llegan de trabajar y llega la mujer todavía rápido a hacer comida, a hacer los quehaceres, y si tiene niños pequeños también a vestirlos y a bañarlos y a hacer tarea, y qué es lo que no hace, y siguiendo haciendo el hogar, mientras uno de hombre puede estar sentado en el sofá viendo la tele. Eso es ser injusto, no ayudar. También puede ser de que llega el aniversario y ni se acordó y ni le regaló ni siquiera un ramo de rosas o la llevó a comer. Eso también puede ser injusto, ¿verdad? Porque la mujer está esperando diciendo, bueno, a ver qué le cocino hoy para que va a venir con su ramo de flores hoy este día de aniversario. Y no llega el hombre con las flores. Entonces, eso es ser injusto. Ser injusto también decirle, bueno, vámonos a comer. Y para el aniversario le dice, bueno, vámonos a un restaurante de comida rápida, para no mencionar nombre. Y no, eso es ser injusto. O se va a un restaurante también y llega al restaurante a un buen restaurante y le dice a la persona, tómanos una foto, estamos celebrando nuestro aniversario. Ya le toman la foto. Y cuando se va no deja ni la propina. Eso es ser injusto. Porque le pidió hasta que le tomara la foto para la propina. Entonces, eso es lo que está diciendo la injusticia. Ahora bien, vamos a ver los significados de esas palabras. Muchas veces podemos decir que nosotros no estamos cometiendo un agravio de eso, pero lo que significan las palabras, lo que se expresa en cada uno de los países, puede ser que nosotros estemos cometiendo un agravio de esos. Porque podemos decir, no, yo no soy injusto. Pero sí, podemos cometer una injusticia. Muchos hablan del trabajo, ¿verdad? De trabajar ciertas horas, y como hermano Roberto más que todo es que siempre está empujándonos eso,
de que trabajar tan ciertas horas y trabajamos menos y las cobramos, ¿verdad? Eso es ser injusto, está diciendo. Bueno, que Dios nos ayude. Punto 2, los fornicarios. Los fornicarios, dice, viene la palabra pornos, del 4205, que es porneia, que dice que es prostituto, inmoral, y todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual, tiene que ver eso. 1 Corintios 7:9. Entonces, fornicario es aquel o aquella persona que tiene relaciones sexuales con personas ya casadas o que no están casadas. Bueno, que no están casadas, perdón, que solo son novios. Como en pues le estoy diciendo a los jóvenes, más que todo, ahorita de esta congregación, que ellos tienen que poner mucha atención, porque para no cometer un agravio de estos. Entonces vamos a ver de que pueden cometer este agravio, porque pueden hacerlo como un juego. Y más adelante vamos a ver lo que significa la palabra juego, de jugar. Vamos a ver lo que significa también ahí en lo que es uno de estos puntos que vamos a tocar. Entonces 1 Corintios 7:9 dice de que el apóstol Pablo aconseja que si no hay el don de continencia, que es mejor casarse y no quemarse. Si no está el don de continencia en nosotros, dice, en la persona, mejor cásate pero no te quemes. También el casado puede fornicar. Iba a decir cómo es eso, que el casado es el adúltero, ¿verdad? Pero podemos decir cómo puede el casado fornicar. Sí, viendo pornografía. El casado puede fornicar. Punto 3, los idólatras. Éxodo 32, 6, 1 y 1 Corintios 17. Ahí es cuando está diciendo de que en Éxodo de que se levantó el pueblo, la palabra es idolatría. Es adoración, imágenes e ídolos. Entonces, ahí es cuando dice que el pueblo hizo un becerro. Cuando dice que Moisés se fue al monte para agarrar las tablas, los mandamientos. Dice que el pueblo hizo un becerro y se juntaron, hicieron fiesta y se levantaron, dice, unas versiones a regocijarse y otras a divertirse, diversiones paganas, se entretuvieron al desenfreno, dicen otras. Se levantaron a divertirse. Pero 1 Corintios 17 dice que se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Cuando está diciendo la palabra jugar en 1 Corintios 17, está diciendo que el pueblo se levantó a tener sexo con el ídolo, en cómo estaban ellos de corrompidos en esa manera. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero entonces, cuando usted busca información sobre la fornicación, también mete la palabra idolatría. El sexo puede ser idolatría. Entonces, vemos de que por eso que hicieron, que cuando está hablando en Éxodo 32, 6 y Corintios 10, 1 Corintios, faltó el 1 Corintios. El ayuda no, pero hace buen trabajo. Amén. Entonces, vemos de que en Éxodo 32, 28 está diciendo que 3,000 hombres perecieron por haber hecho eso. Murieron a espada. 3,000 hombres. Pero no solo lo que es ídolo, una imagen es un ídolo. Podemos idolatrar también aún la casa, el carro, la esposa, los hijos. Podemos idolatrar algo. Idolatría es todo aquello que tiene lugar en el corazón nuestro que no sea de parte de Dios. Eso es lo que es idolatría. Ahora pasemos al cuarto punto. El cuarto punto es los adúlteros. Mateo 5:32 y Marcos 10:11. Pero ahorita vamos a ver eso. O sea, la palabra es moijos, del griego 34:32, que es la palabra amante. Hombre, amante, apóstata y adúltero. Entonces, cuando vemos lo que es la palabra amante, usted sí ya sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? Bueno, para los jóvenes tal vez que no saben mucho de esto, ¿verdad? Pero amante es
Es aquella persona cuando se dice que una mujer casada anda, bueno, un muchacho anda con una mujer casada o un hombre anda con una muchacha también, ¿verdad? Pero están diciendo, esta es amante de aquel hombre. Le están diciendo amante porque la mujer está casada. Porque cuando le dice de que es novia, hoy la palabra novia la usan como ya que ya es mujer, ¿verdad? Pero están diciendo amante, pero cuando dicen amante están diciendo es eso. Está entrando en lo que es adulterio. Apóstata es todo aquel que se aparta de la palabra de Dios o aquel que está haciendo también negocio de la palabra de Dios. Ese es un apóstata, es un adúltero. Entonces, son personas, como les decía, que estando casadas tienen relaciones con otras personas que ya estén casadas o que no estén casadas. Mateo 5:32 dice que el que repudia a una mujer la induce a cometer adulterio y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dice Marcos capítulo 10, ahí están escritos para que usted los pueda verificar, porque ya en los discipulados se nos hablaron de que nosotros se nos ha hablado lo que son los bereanos y nosotros somos bereanos, así que usted puede anotarlos y luego me puede decir, hermano, tal vez me puede decir, mire, aquí esto me pregunta después, mejor que lo anote para que no se quede nomás con la duda de ese punto y no escuche los demás puntos. Ahora Marcos 10:11 dice que cualquiera que repudie a su mujer y se casa con la otra, comete adulterio con la primera, contra la primera, comete adulterio. Juan 8:3 dice, los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, se la pusieron al Señor y le dijeron, mira, la ley dice, Moisés dice, de que esta mujer tiene que morir. Pero la ley decía, si estos llegaron ahí, la ley decía que también el hombre tenía que morir. ¿Y el hombre dónde lo dejaron? Solo llevaban a la mujer. Entonces, pues Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y cómo encontraron a la mujer? Dice, en el acto. O sea que estos hombres también pecaron. Encontraron en el acto, dice. Bueno, Gálatas 5:19 dice que manifiestos son los deseos de la carne que son. Aquí solo llegué hasta un punto que yo quería agarrar. Adulterio, fornicación y laxivia. Dice que laxivia es mirar a otra persona con deseos morbosos o desear la persona. Eso es lo que quiere decir laxivia. Dice Mateo 5:28 que lo declara como adulterio en el corazón. Entonces aquí está escrito. Amén. Bueno, dice Santiago 2:11. No cometes adulterio, pero matas, sos transgresor. ¿Por qué le puse esto? Porque muchas veces solo se habla de adulterio, que solo el adulterio, dice, la mayoría de personas dice, bueno, de muchos cristianos, cuando no se estudia mucho la Biblia, se dice que el adulterio es prácticamente el segundo pecado que Dios no perdona, pero sí lo perdona. Lo que pasa es que tiene que buscar ayuda, tiene que buscar al ministro, consejería, administración y pedirle a Dios de que le ayude y que su matrimonio sea restaurado, porque lo que el enemigo es lo que quiere. Pero aquí vemos de que dice eso. Dice Malaquías 3:5. Aquí hay otra lista donde también se encuentran el adulterio. Pero también aquí encontramos lo que es la hechicería, los mentirosos, los que defraudan al jornalero, los que defraudan a la viuda, al huérfano. Dice que hasta el extranjero, por no tener temor de mí, dice el Señor, a esos yo los castigaré. ¿Se imagina? Está diciendo que hasta el extranjero, solo por no tener temor, dice el Señor, también. Entonces ahí entra el adulterio. Veamos de que son una lista bien grandes en la Biblia, pero el Señor tiene misericordia mientras nos arrepentimos y nos apartamos del pecado en el cual estamos. Pero si seguimos, Dios no tiene más misericordia. Él se va a apartar y nos va a dejar a merced del enemigo, para que el enemigo haga lo que quiera con nosotros, si nosotros no nos apartamos. Entonces, Lucas 8:11, ahí está hablando Lucas 8:11 es cuando está hablando de dos hombres que llegaron al templo, dice un fariseo y un recaudador de impuestos. Cuando el fariseo le dice, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, adúlteros. Dice, adúlteros, injustos, ladrones, aún como este publicano. Yo soy un buen cristiano, Señor. Y así, no como otros cristianos, yo soy bueno, Señor.
Entonces el Señor nos muestra en ese pasaje que quién es el que sale justificado. El que sale justificado es el publicano, el recaudador de impuestos. Este hombre es el que sale justificado delante del Señor porque él, dice, no tuvo valor ni de levantar su rostro. Pero el otro empieza a decir, no soy como estos ladrones injustos, adúlteros, ni como este publicano. Vemos de que está mencionando la clase de pecados este hombre, pero el Señor viene y justifica al que se arrepiente de corazón. Entonces, dice Hebreos 13:4, honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla. Entonces, no le voy a dar tanta explicación porque el casado ya sabe, ya hemos recibido nosotros clases, ¿verdad?, de matrimonio aquí. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras. Aquí está diciendo, oh almas adúlteras. Está llamando a las almas, ¿verdad?, adúlteras. Santiago dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Volvemos a ver de que se está al punto el nombre adulterio, pero está diciendo que todo aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Ahora veamos el punto número 5, afeminados. Afeminados, la palabra malacos del 31:20, que dice delicado, suave y afeminado. Afeminado es un adjetivo que se refiere al comportamiento o a la forma de ser o hablar de un hombre que se semejante a una mujer. Es una persona un hombre que está actuando, se refiere al comportamiento, a la forma de hablar, que es como de una mujer. Eso es lo que es ser un afeminado. ¿Sí? Dice que se considera como un afeminado a un hombre cuya forma de comportarse, actuar, hablar o adornarse es asociado a lo que convencionalmente se espera de una mujer. Eso es lo que es afeminados. Punto número 6, los homosexuales. Esta palabra proviene del latín, homos. Ahí está escrito. Igual, que significa que es igual o semejante. Y del latín sexus, que quiere decir sexo. Homosexuales. De allí proviene la palabra homosexuales. Dice que es un dicho, en la Real Academia dice que es un dicho de una persona que con tendencia a la homosexualidad. Dicho de una relación erótica que tiene que ver entre dos individuos del mismo sexo. El vocablo homosexual dice que es una atracción sexual o conducta sexual que se encuentra en los miembros del mismo sexo, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer. Bueno, usted ya sabe de esto, ¿verdad? Solo estamos recordando de que hay significados en las palabras. Ahora, bien, punto número 7, los ladrones. Dice que los ladrones viene la palabra arpax, del G7:27, que es ladrones, ladrón, rapaces y rapaz. Entonces, aquí vamos a ver en Efesios 4:28. Pero ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Para ir avanzando. Aquí está diciendo que dice el que hurta unas versiones, pero dice el que roba, que no robe más. O sea que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero aquí en Efesios el apóstol Pablo está diciendo el que roba, que ya no robe más. Porque él dice, yo me he propuesto, dice, a no verlos más así. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice Lucas 3:14, Juan el Bautista cuando le respondieron y dice que le preguntaron unos soldados, ¿y nosotros qué haremos hoy? Él dice que le dijo, confórmense con el salario que ustedes ganan, no extorsionen a nadie, confórmense con el salario que ustedes ganan. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero muchas veces decimos de los ladrones, pero podemos agarrar un ejemplo que decimos, bueno, no me están pagando bien en mi trabajo, pero como aquí no hay cámaras, como aquí no revisan nada, hay cositas que yo me puedo llevar para justificar mi salario porque no me pagan bien.
¿Qué dijo Juan a los soldados? Confórmense con su salario. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Efesios 4:28? El que robaba, que ya no robe más. Entonces, robar es robar. Sea lo que sea. Amén. Punto número 8. Los ávaros. Pleonexia 41:24. Que dice avaricia, avaricias, avidez, ventaja y codicia. Entonces vamos aquí en Lucas capítulo 16 verso 13 al 14. Cuando Jesús dice que le dice a los fariseos que ninguno puede servir a dos señores. Porque dice que amará a uno y aborrecerá al otro. Ellos dicen que oían todas estas cosas, los fariseos. ¿Pero por qué? Porque ellos eran ávaros y se burlaban de él. Entonces vemos que estos hombres, los fariseos, ellos eran capaces, tenían la capacidad de servir a dos señores. Ellos tenían la capacidad, la avidez de servir a dos señores. Porque Jesús les hablaba a ellos de la avaricia, pero porque les decía no van a servir a dos señores. Bien sirves a uno y aborreces al otro, pero no vas a servir a dos señores. Ávaro es un hombre que solo quiere pasar en el trabajo. Por no sacar a su esposa a pasear, hasta los domingos quiere trabajar. Ese es un ávaro. Ávaro es un hombre que no quiere salir a comer afuera para no gastar. No es tacaño. Es avaricia. Ávaro es un hombre que, como les decía, va a un restaurante, le pide que le tomen la foto porque anda celebrando X cosa y cuando se va ni propina deja. Y eso es avaro. Eso es avaricia. Eso es la avaricia. Estar trabajando mucho tiempo. O decir, a veces hay excepción, pero a veces no. Se le dice 6, 7 y 8 de junio, la confraternidad regional en Oklahoma City, con el pastor Rolando Trujillo. Ahí vamos a estar todos. Y dice, no puedo, trabajo. ¿Qué es? Ávaro. Porque se le está invitando a una fiesta, a algo que nos alimente el alma. Entonces eso es lo que es avaricia. Ya el pastor nos ha dicho de esto, de que si alguien tiene problemas, que le diga a él va a hablar con su jefe, con su manager, con su supervisor, con quien sea, pero él va a hablar. Entonces no tenga miedo, él va a poner su cara por usted. Pero eso es ser avaro. Decir, no puedo. Punto número 9. Los borrachos. Los borrachos. 79:10. ¿Qué es? Chicor, algo así lo puedo pronunciar. Es borracho, borrachos, embriagado, estado ebrio, un hábito. Ahí el texto que busqué es en primer libro de Samuel 25:36, cuando Nabal dice que tenía un banquete como de un rey. Y dice que el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, dice. Por lo cual Abigail no le pudo declararle nada. Tuvo que esperar. Usted no puede tratar nada con una persona que esté completamente ebria. No puede declarar nada porque no va a resonar en nada la persona. Porque no va a poder tener sus 5 sentidos, aún cuando manejan, cometen accidentes, porque no están en sus 5 sentidos. Entonces, un borracho no heredará el reino de los cielos también. Bueno, 1 Pedro 4:3 dice, ya basta del tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles andando en borracheras. Eso se lo está diciendo el apóstol Pedro. Ya basta del tiempo. ¿Por qué ellos escriben esto a las iglesias donde llegaban o donde ellos llegaban? Ya basta del tiempo pasado. Como que les dice, son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas ahora que están en Cristo. Pero él le dice, ya basta del tiempo pasado. ¿Cómo estos hombres se paraban y les estaban diciendo de esta manera? Dejen de hacer lo que le agrada a los gentiles. Y gentiles quiere decir mundano.
persona inconversa. Eso es lo que quiere decir. Entonces, vamos a ver el punto número 10, los maldicientes. Maldicientes, la palabra 3060, loidoros, que quiere decir maldiciente, maldicientes y abusivo. Eso es lo que se refiere a esta palabra. Ahora bien, es una persona que dice, he aquí encontré algo, Dios está conmigo, Él está de acuerdo con lo que yo pienso de fulano de tal. Eso es lo que es un maldiciente, dice la palabra. Usted puede buscar información de estas palabras y va a encontrar mucha información y va a encontrar muchos sinónimos también de lo que es la palabra maldiciente. Pero podemos decir, yo no estoy en eso, en esa lista. Pero pueda que estemos pasando en una de estas listas. Entonces, maldiciente dice que es una persona, tal vez usted ya conoce a alguno, ¿verdad? Son personas que buscan a otras personas que estén de acuerdo con ellas para seguir en su partidismo contra alguien. Dice que eso es un maldiciente. Mira, si oíste lo que estaba hablando el hermano ahorita, ¿verdad? Puras tonterías. Imagínate que solo hablando de sexo pasó en el mensaje. Maldiciente. Dice la palabra maldiciente. Por eso es bueno que tome nota y luego puede venir conmigo y hablar conmigo para poder aclarar los puntos, si no lo entendió. Bueno, es una persona que lee mucho la Biblia, pero no para sí misma. Dice que eso es un maldiciente. Persona que lee mucho la Biblia, pero no para sí misma. Esa es una persona maldiciente. Dice que es una persona que no se corrige, es una persona que no se moldea. También dice que es una persona que maldice continuamente. Eso es maldiciente. Los sinónimos de maldiciente es otra lista. Murmurador, detractor, denigrante, lengua larga. Dice que es mal hablado, desvergonzado. Dice que es una persona quejosa, grosero y descontento. Hasta descontento. Híjole, ¿verdad? Es tremendo lo que dice esa palabrita de maldicientes. Y ahí está en la Biblia, pero dice que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, en cualquiera de esos sinónimos, como le digo, en otros países puede significar otra cosa. Y cuando usted esté hablando algo, le van a decir, lo pueden corregir porque puede que estemos maldiciendo algo. Entonces, murmurador, detractor, denigrante, lengua larga, mal hablado, desvergonzado, quejoso, grosero y descontento. Ese es el sinónimo de maldiciente. Por último, dice que la persona que es una persona que no lee la Biblia para sí mismo, sino para respaldar sus ofensas a los demás. Eso es lo que pude encontrar en la información que estaba estudiando. Como le digo a mi esposa, wow, me llevé toda una noche para poder averiguar 2 palabras nada más. Entonces, le digo, pero es tremendo. Dice que no lee la palabra para sí mismo, sino para respaldar sus ofensas para los demás. Y dice que es una persona maldiciente. Punto número 11, los estafadores. Palabra 48:20, Mirma. Engañado, falso, engañadores, traición. Sinónimos de estafadores, tramposo, farsante y timador. Ahora bien, es alguien que comete un delito mediante el abuso de confianza o la mentira. El estafador se encarga de que la víctima crea en algo que no tiene existencia real. Y los sinónimos ya le decía que es tramposo, farsante y timador. O sea que es una persona que viene con una mentira envuelta en una verdad. ¿Sí me entiende, verdad? Que es como algunos predicadores, ¿verdad? Que se han disfrazado de predicadores y van a las iglesias y le dicen, bueno, es tiempo de la ofrenda, vengamos, pongan aquí un recipiente grande, pongan aquí otro. Dice el Señor que hoy se vacía en todos los bolsillos. Pero, ¿verdad? Pero si el Señor pide, está bien, pero
Si hay mucha gente, yo tuve esa experiencia hace muchísimos años y algunos de los que están aquí me va a decir también que sí la tuvo. Por lo menos uno hay, bueno, dos quizás, que llegó un hombre a predicar y resulta de que vació la iglesia y se quedó sin ofrenda a la iglesia. Y resulta que al tiempo este hombre cayó preso y era traficante de drogas. Y andaba en las iglesias pidiendo para seguir en su negocio. Entonces, eso es una persona farsante. La palabra timador la podemos entender en los centroamericanos, ¿verdad? Que en las calles se escucha eso de timar, ¿verdad? Que es, si este me está timando, me está robando, queriéndome agarrar dinero, pero diciéndome cosas, amenazándome. La palabra tramposo la ocupamos cuando estábamos, bueno, los que venimos de Centroamérica, o los niños ahora en día, ¿verdad? Que están jugando, se escucha que están jugando ellos y le dice, vamos a jugar escondelero, ¿verdad? Y entonces dice, cuenta hasta 100, mientras nosotros nos escondemos, dicen los demás. Y el niño empieza a contar, bueno, se van a esconder 10, 20, 50, 100. Y le dice otro niño, tramposo, hiciste trampa. Vea, eso es lo que es tramposo. ¿Verdad? Hasta bien inocente, pero la palabra ahí está. Estafadores, tramposos. Qué tremendo la enseñanza que nos da la palabra. Amén. Bueno, lo peor, le decía eso, de que hasta en espiritual nos estafan. Bueno, pero cuando le decíamos en 1 Corintios 6:11, dice el apóstol Pablo, y esto era alguno de vosotros. Pero esto lo sacamos de 1 Corintios 6:8 al 10. Pero ahora bien, decimos que somos, que Dios, le digo que Dios nos ha dado una nueva oportunidad. Ahora somos una nueva criatura, según 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Que de modo que aquel que esté en Cristo es una nueva criatura, o sea, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero nosotros ya nos convertimos, ya aceptamos a Cristo como Salvador, pero seguimos batallando con alguna cosa de esta listita que hicimos de estos 11 puntos. Podemos seguir batallando con eso y decimos que ya nos convertimos, que ya somos cristianos, pero podemos seguir batallando con las injusticias, con la fornicación, como adulterio, como adúlteros, idólatras, afeminados, homosexuales, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Podemos seguir batallando con alguna área de esa, porque dice Mateo 6:23. No sé si... No, todavía no está escrito. Dice Mateo 6:23, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. El verso 22 del mismo capítulo dice, pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Eso es lo que está diciendo Mateo. Entonces podemos seguir batallando con alguna área de estas. Bueno, hoy sí, para ir concluyendo. El poder de Dios para cambiar. Vamos a ver 3 puntos ahí, para ir concluyendo. El poder de Dios para cambiar. Santiago 4:13. Dice así, se lo voy a leer para que puedan entender. El punto 1 es pensamientos. Bueno, ahora dice, esta sería la forma que Dios cambia los pensamientos. Dice, vamos ahora, ahí está de consignos de admiración, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, haremos negocios y ganaremos. Eso es lo que se diría en una persona que aún no tiene a Cristo o que está batallando con alguna área de la que estábamos hablando. Esto lo diría, pero el verso 4:15 de Santiago dice, en lugar de lo cual decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ese es el poder de Dios para cambiar la mente. Porque alguien diría, vamos a tal ciudad, movámonos a tal ciudad, haremos negocios y ganaremos. No, nosotros como ya no somos solos en nuestras decisiones, ahora está Dios con nosotros para las decisiones. Dice Filipenses 1:21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese es el pensamiento que Dios tiene el poder para cambiar nuestros pensamientos. Dice el verso 22, mas si vivir en la carne resulta para mí, vivir en la carne resulta para mí beneficioso,
no sé entonces qué escoger. Eso es lo que Dios hace en cambiar nuestros pensamientos. Ahora verso 23 dice, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho y teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que cuál es lo muchísimo mejor. Ese es el poder de Dios para cambiar nuestros pensamientos, para que nuestra manera de vivir sea nueva. Como en ejemplo, Gedeón. ¿Cómo se veía Gedeón? Como un cobarde, como el más pequeño de mi casa, dice, como el más pobre, dice. ¿Cómo se veía él? Pero el poder de Dios para cambiar pensamientos, dice que el ángel, ¿cómo lo veía? Como un varón guerrero, un valiente guerrero lo veía. Pues él se asustó cuando le dijo eso el ángel. Porque se asustó por todo, bueno, porque ellos estaban siendo perseguidos, pero ¿cómo él se veía? Gedeón, él se veía como el más pequeño, como el más pobre, como el insignificante, se miraba. Todavía él mismo dice, si a nosotros nos contaron historias, pero ¿dónde están esas historias? ¿Dónde está el Dios de las historias estas? Ahora bien, dice que él se miraba así, pero ¿cómo lo veía el ángel? ¿Cómo se mira usted? Ahora bien, dice que Dios tiene el poder de cambiar nuestros pensamientos, nuestra actitud. Dice que Gedeón se veía como un miserable, digamos. Él se podía ver como una persona la más pequeña, como el más pobre, bueno, se miraba insignificante él. Pero Juan 3:30 dice, Juan, cuando está hablando de Juan el Bautista, que le dice, mira, maestro, allá, el que tú bautizaste anda bautizando. Juan dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, no celos de nadie. Si un grupito, otro grupito, pero no celos de nadie. Es necesario que él crezca y que yo mengüe, decía Juan el Bautista. Amén. Segundo libro de Samuel 16, 5 al 10, no lo vamos a leer todo, pero es cuando dice que uno de la casa de Saúl, que se llama Simei, sale maldiciendo a David. Y dice que Abisai le dice a David, déjame cortarle la cabeza a ese perro. Pero la reacción de David cuando Dios tiene el poder de cambiar nuestros pensamientos, cuando Dios es el que tiene el poder de cambiar nuestra actitud, la respuesta de David a Simei es, dice, si él así maldice es porque Jehová lo ha dicho, que maldiga a David. Entonces, dice David, ¿quién pues le dirá por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces, mi hermano? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me dices lo otro? No dice el apóstol Pablo en los versos anteriores, dice, ¿no es mejor para ustedes, corintios, que aguantar en el agravio? ¿Por qué buscan, dice, a jueces mundanos, quiere decir paganos también, ¿verdad? A gentiles, para que los juzgue, que no hay nadie incapaz entre ustedes de juzgar, llevar un pleito entre ustedes y poder arreglar las situaciones, que no hay nadie incapaz dentro de la iglesia, que buscan a una persona de afuera. ¿Qué vergüenza es esa? De que buscan a una persona de afuera para arreglar un pleito de un agravio que tienen entre ustedes, corintios. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en este verso, es lo que le estaba explicando ahora mismo. Entonces cuando él dice que le da la lista de todas las cosas que están sucediendo, de las posibles que estaban viviendo los corintios, no que era posible, porque ahí habla que dice que eran fiesteros y se embriagaban, dice la Reina Valera del 60, ellos se embriagaban y dice que no se esperaban uno con el otro para poder, ellos se adelantaban en todo. Entonces los corintios tenían un desorden, y gracias a ellos que nosotros también hoy en día podemos rectificar tantas cosas como son las palabras o los significados que significa cada palabra, y no caer en un error, en un agravio de lo que está pasando ahí. Entonces vemos de que le está diciendo el apóstol Pablo eso. 1 Corintios 3:6 dice que Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. O sea, sin contienda. Bueno, si este ministerio está creciendo, qué bueno, gracias a Dios, bendito sea el nombre de Dios, sin contienda. Porque Pablo dice eso, dice, yo planté, Apolos es el que regó, pero Dios es el que da el crecimiento, sin contienda.
crezca quien crezca sin contienda. Hechos 18, 24 al 26. La Biblia habla una referencia de Apolos y dice que Apolos era un varón, elocuente, poderoso en las escrituras. Hablaba y enseñaba diligentemente, pero solo conocía el bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron exactamente del camino de Dios. O sea, él nunca dijo, un ejemplo, que Apolo es un apóstol de hoy en día. Y Priscila y Aquila eran los discipuladores. Y los discipuladores agarraron al apóstol y le dijeron, apóstol, venga, lo vamos a instruir más en el camino del Señor. El apóstol tranquilo pasa y escucha y es instruido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Gestos de humildad. Eso es lo que está diciéndonos la palabra ahora, gestos de humildad. Entonces, cuando les decía de que David decía, pues ¿quién le dirá por qué lo haces? O sea, es un gesto de sumisión a Dios y de sumisión muchas veces a nuestros líderes. Ahora bien, el punto número 3, la manera incorrecta de vivir de las personas. El apóstol Pedro en primera de Pedro 4:3 dice, apartándose de las cosas que le agradan a los gentiles, que ellos les parezca raro que ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión, para que ya no los ultrajen. Entonces lo que le decía de que Dios tiene el poder de cambiar los pensamientos, de cambiar a las personas, los pensamientos, la actitud y la manera incorrecta de vivir. ¿Por qué los pensamientos? Porque muchas veces pensamos que nosotros estamos en lo correcto y otras personas no. Como decía la palabra maldicientes, que dice que lee las escrituras no para sí mismo, sino para poder reforzar, dice, el error de la otra persona, no para uno mismo, cambiar la actitud. De que ya no haya, de que haya sumisión en nosotros, que no haya celos, que no haya contienda, de que haya gestos de humildad en nosotros, que aún si hay pueden haber más personas preparadas de los que están ustedes aquí o los que nos están viendo en cámara, pero Dios sabe por qué Dios le dio la confianza a mi pastor, y mi pastor Dios puso confianza en mí para poderme poner y exponer este mensaje hoy, este día. Dios sabe por qué lo hace. Y amén. Entonces dice Tito 1:15, dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque nos está diciendo aquí de que todas las cosas para los puros son puras. Pero muchas veces vemos algo en alguna iglesia o vemos algo y estamos juzgando mal. Pero dice que para el puro todo es puro. O sea que está tremendo, ¿verdad? Porque si estamos haciendo un poco mal, estamos juzgando mal o haciendo una palabra, algo de lo que dice ahí, es porque estamos cometiendo un error de esos. No estamos, porque dice que para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Ser corrompido es aquel que ha cometido adulterio, aquel que ha fornicado, aquel que está siendo injusto, aquel que está haciendo idolatría como cualquier otra cosa. Alguien afeminado, un homosexual, un avaro, un borracho, un maldiciente, un estafador. Ese es uno corrompido. Pero Dios tiene su misericordia, porque dice también que todo aquel que no se ha hallado escrito en el libro, dice Daniel 12:1 y Apocalipsis 20:15, abra el libro de la vida, y todo aquel que no se haya escrito en el libro de la vida, dice, ese será lanzado al fuego eterno, a la condenación eterna. Entonces, es una pequeña lista la que vimos el día de hoy, pero hay muchas cosas, cuantas más cosas de que la Biblia nos enseña, de que nos puedes heredar de la vida eterna. Amén. Bueno, vamos a venir en palabras de oración. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy, Señor amado, le pedimos de que en su misericordia, Señor amado, usted nos ayude, Dios, a poder, Señor amado, corregir nuestra vida, bendito Dios,
Y si en algo nosotros hemos fallado, Señor amado, que sea usted perdonando, bendito Dios. Señor amado, suya es la honra, suya es la gloria, bendito Dios. Y le pedimos, bendito Dios, que se glorifique en nuestra vida, bendito Dios. Que la palabra que hoy expusimos, Señor amado, no caiga a tierra, sino que el propósito por el cual fue enviada hoy, Señor amado, tenga un debido cumplimiento en nuestra vida. Señor amado, ayúdenos, bendito Dios, a no fallar, a no caer en error, bendito Dios. Líbrenos del maligno, Señor amado, y guárdenos desde toda tentación, bendito Dios. Sabemos, Señor amado, que el enemigo anda como león rugiendo, viendo a quién devorar, bendito Dios. Pero hoy estamos aquí en su casa de oración, bendito Dios. Y pedimos, Señor amado, que nuestro gesto, bendito Dios, toda nuestra adoración, lo que hoy escuchamos con nuestros oídos, bendito Dios, en nuestro corazón, bendito Dios, puede haber subido, Señor amado, delante de usted, bendito Dios, como un olor grato y agradable, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese en la vida de cada uno los que hoy escucharon este mensaje, Señor amado. Glorifíquese, bendito Dios, en la vida de cada uno, Señor. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, papá, que cada uno de nosotros, bendito Dios, pueda poner en obra su palabra, bendito Dios. Ayúdenos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Señor, estoy